y las personas que no vinieron la pueden ver después. All right, thank you guys all for being here, and thank you all for your support at the end of last year. It was crazy and hectic, but we couldn't have done it without all of the families and parents. So thank you so much for your support. Muchas gracias a todos por su apoyo. Estuvo un poco loco y todo lo demás, pero no lo pudiéramos haber hecho sin su apoyo de todos ustedes, los padres. Gracias. All right, so we're going to talk about what school is going to look like in August. And I want you to keep in mind that things are always changing. So right now we have two options for learning, but if, you know, the state tells us you have to close all schools, then we're going to have to go back to all virtual learning. Vamos a hablar acerca de cómo va a ser el retorno en el otoño, pero también tengan en cuenta que si el Estado nos dice que tenemos que cerrar, entonces vamos a regresar a aprendizaje virtual. Mm-hmm. The reality is we are not going to be able to return to school 5 days a week like normal. And so because of that, we have to look at different options for what our school is going to look like. Como ya saben, nuestra realidad es con la pandemia que no vamos a poder regresar como antes y nuestra capacidad de mantener ambientes escolares tradicionales donde todos los estudiantes vienen al plantel todos los días para aprender y socializar va a ser un poco diferente. So when ICEF was coming up with these options for learning next year, they took into consideration these four big things. So the number one item is student, staff, and safety. So that was the biggest thing they looked at. But then they also wanted to make sure students were still receiving high quality instruction. They were still getting academic support from their teachers and also social and emotional support. So all these things are incorporated in the schedule. Lo que vio ICEF, nuestro distrito, ¿qué factores van a tomar en consideración cuando planeen la reapertura de la escuela? Y, por supuesto, fue la seguridad de los estudiantes, la inspección de alta calidad, apoyo académico y apoyo social y emocional. So these are the two big learning models that you as a family, as of right now, have a choice of for next year. Estas son las dos opciones que ustedes tienen como modelo para aprendizaje para el próximo año escolar. And I know we sent out a survey. And so if you haven't taken the survey yet, after this information session, hopefully you'll have a better idea of what decision you want to make. Se mandó una encuesta, algunos la llenaron, otros no, pero esperamos de que después de esta presentación ya puedan tener una idea para cuál modelo van a querer, cuál opción. And if you already made a decision and you, after seeing this, you want to change your decision, you can do that by calling the school offices on Monday or sometime next week, and they can change the decision for you. Si ya hicieron su decisión, pero después de ver esta presentación deciden que quieren cambiar el lunes, la próxima semana pueden llamar a la oficina, no mañana, sino hasta el lunes, ¿ok? And last note is you have until July 10th to make a final decision. Tienen hasta el 10 de julio para hacer una decisión final de cuál opción van a elegir. Okay, so let's go over the first option. Option 1 is called hybrid learning. Vamos a hablar de la opción 1, que es aprendizaje híbrido. So hybrid learning is exactly what it sounds like. It's a mixture of online learning and at-home learning. I'm sorry, and in-person learning. So online and in-person. Lo que es híbrido es que es en línea y es en persona, como suena, que tienen una opción. So the way it's going to work is that students in every class are going to be divided into 3 groups. ¿Cómo va a ser? Es que los estudiantes van a estar divididos en 3 grupos. And each group is going to go to school 1 day a week. Y cada grupo vendrá a la escuela un día por semana. So if you are in, let's say, Ms. Hosley's class, and there are 30 kids, of those 30 kids, it will be broken into 3 groups, each group with 10 kids. So group A, about 10 kids, group B, about 10 kids, and group C, about 10 kids. Digamos que están en la clase de Ms. Hosley y tienen 30 niños, entonces esos se van a dividir en 10 aproximadamente
por grupo, 10 niños que van a venir el martes aproximadamente, 10 niños el miércoles y 10 niños el jueves. Mm-hmm. So if you have a student who's in group A, for example, you would go to school only on Tuesdays and you would be at home Monday, Wednesday, Thursday, Friday. So digamos que si su hijo está en el grupo A, viene a la escuela el martes y él aprendería en su casa lunes, miércoles, jueves y viernes. Yeah. Now, there's an exception for some students that are going to be asked to be in small group intervention. If your student is identified for needing small group intervention, they will also come to school on Mondays. Va a haber un grupo pequeño de estudiantes que van a ser identificados como estudiantes que ocupan más intervención. So ellos vendrán a la escuela los lunes. Mm-hmm. So if you have a student who's in group A and also needs small group intervention, they would go to school Monday, Tuesday, and then be at home Wednesday, Thursday, Friday. So si usted tiene su estudiante que va a ocupar ayuda intervención un poquito más, entonces ellos vendrían a la escuela el lunes y también el martes. Mm-hmm. Y los demás días serían virtual en su casa. When students are at home, they're going to be watching instructional videos and completing assignments on Google Classroom. Cuando los estudiantes estén en su casa, los estudiantes verán videos instructivos y terminarán sus tareas en Google Classroom. And then in the afternoons from 2 to 4, they can virtually meet with the teacher by appointment only. Y de las 2 a las 4, virtualmente, se pueden poner en comunicación con sus maestros, pero por cita solamente. And then Fridays, the teachers have office hours. So the teacher will log on and the students can log in and they can ask the teacher questions virtually. So los viernes también los van a tener los profesores horas de oficina donde los estudiantes también pueden ser ayudados por sus maestros virtualmente. So option number 2, if you don't want option number 1, is fully virtual learning. That means the students will not come onto campus at all. So la opción 2 es solamente virtual y que los estudiantes no van a venir al plantel para nada. Students will watch instructional videos and complete their assignments all online in Google Classroom. So los estudiantes van a participar en actividades por videos y sus instrucciones van a ser todo va a ser virtual. These students will have mandatory office hours with their teachers every Friday. So they'll log in every Friday so they can ask their teacher questions online. So los estudiantes también van a tener como horas de oficinas con sus maestros y serán los viernes. And there's also intervention on Mondays for certain students, but if they're in the virtual only model, their intervention will be online. Estudiantes que ocupen también un poquito más de ayuda en el modelo y están en este modelo de virtual y si van a ocupar más ayuda, entonces el lunes en vez de venir aquí va a ser en línea. So I forgot to mention, I'm going to go through the whole presentation, and then if you have questions, there's a space at the end to ask questions. So if you need to, make sure you write them down so you don't forget. So también se le olvidó decir que si van a tener alguna pregunta, al final van a tener la oportunidad, so escriban sus preguntas y al final de la presentación pueden hacer preguntas, ¿ok? All right. So we just wanted to let you all know that your students' emotional and mental well-being will continue to be checked in on, even though we're in this new learning model. So they'll still have opportunities to talk to their teachers and share their thoughts. And we'll be giving weekly student surveys every week to see how they're doing and get feedback. Como ya saben, también el bienestar aquí es muy importante. ¿Cómo vamos a apoyar a nuestros estudiantes durante este transcurso? Todavía van a tener sus círculos ya de comunicación, van a estar en contacto con sus maestros y luego cada semana van a tomar una encuesta los estudiantes. This is a sample schedule of what the hybrid learning would look like. Este es un ejemplo cómo se miraría
el aprendizaje híbrido semanal, pero todo esto se les va a mandar a ustedes, ¿ok? Yeah. Porque es So it's demasiada very complicated. información, so todo esto se les va a mandar. And this is a sample of the virtual schedule. Y este es el ejemplo del horario de aprendizaje virtual semanal que también va a ser mandado, como les dijimos aquí. And the only thing I want to make note of is once you make your decision by July 10th, there's really little room for you to change your mind for the trimester. So once you make your decision after July 10th, it's going to pretty much be final until the next trimester. The only exception really is if you're in the hybrid model and you get sick and you need to switch to the virtual. También queremos que tengan en cuenta su elección cuando lo vayan a hacer, va a ser hasta el 10 de julio y va a ser por trimestre. Solamente va a ser un cambio, digamos que si su hijo está en el hybrid y se enferma o algo, entonces va a ser virtual. Pero tenga en cuenta que si usted elige esta opción solamente, esta es la opción que va a permanecer. Okay, so the online learning, they're still going to be using everything in Google Classroom. So this is where teachers are going to post assignments, videos, homework, and work. And for parents, it's important for you to check in on their Google Classroom as well. Estos son nuestros procedimientos del aprendizaje de híbridos y virtuales. Todo va a ser básicamente en Classroom, Google Classroom. El maestro va a poner todo aquí y es muy importante que padres también chequen. So, toda la información y las tareas del salón va a estar por Google Classroom. And a parent in the middle school session asked a good question. They asked if we as a school could give a virtual training for parents on how to check their students' Google Classroom. So we'll go ahead and set up a virtual training when the school year starts. Y uno de nuestros padres en otra junta, en la junta de secundaria, hizo una recomendación si también podíamos dar un entrenamiento a nuestros padres acerca de Google Classroom para que ustedes puedan chequear eso. Okay, and I mentioned earlier that things are always changing, and so the LA County Department of Health orders will tell us whether or not we are allowed to still have school in person. Como os dijo, a veces las cosas pasan, pero el condado nos va a dejar saber si podemos seguir con clases en persona o no. So we're planning to reopen with the two options, the hybrid or the virtual. So estamos planeando en reabrir con el sistema de híbrido o virtual. But if we are unable to open because of orders from LA County Health, then we are only going to do a virtual model. Pero si las órdenes son de que no podemos abrir, entonces vamos a hacer el modelo solamente virtual. And if we do only a virtual model, this is what it's going to look like. It's going to look very similar to what it looked like at the end of the school year. So va a ser casi como fue al fin de año escolar. So teachers will be giving live lessons and live instruction Tuesday through Friday. So los maestros van a estar dando clases en vivo de Tuesday to Friday, de martes a viernes. Yes. And if they need intervention, then they will be getting intervention on Mondays. So si ocupan adición instructiva, intervención será el lunes. Everything else will be the same. So the curriculum that they're learning, the grading will be the same. They'll still be using Google Classroom. So all the other stuff will be the same. Todo será lo mismo como está aquí en las pantallas, el plan de estudios, estimulación instructural, los grados, Google Classroom, tareas, programa de aprendizaje, lenguaje, comunicación con el maestro. So if we are able to do the hybrid model, obviously the health and safety of staff and students and our families is very, very, very important. So we are going to require that anybody who is feeling sick or experiencing symptoms is going to stay home. So, si hacemos el programa híbrido, lo importante, como ya sabemos, es la salud y la seguridad. So, los estudiantes o el personal
debe quedarse en casa si se sienten enfermos o experimentan algún síntoma de COVID. O si se sienten mal, deben quedarse en casa. These are the things that we are going to put in place to make sure that the campus is safe and students are safe when they're at school if they're doing the hybrid model. So esto es lo que vamos a poner en el plantel para reforzar el distanciamiento y todo lo demás para que la seguridad y la salud de nuestros estudiantes en nuestro plantel siga hacia adelante. So social distancing is going to be reinforced over and over, and the student desks will be 6 feet apart in all the classrooms. El distanciamiento social se va a reforzar. Los escritorios deben de ser más de 6 pies de distancia. Yep. The office desks in the office will have plexiglass around them. En la oficina, los escritorios vamos a tener como un plástico alrededor. Student restroom use will make sure students, too many students aren't using the restroom at one time. También la ida a los baños, que no vayan demasiado a usar el baño los estudiantes. And we'll have markers on the floor so students know where to stand. También va a estar el piso marcado para que los estudiantes se puedan parar. Anyone who comes on campus, students, staff, visitors, are required to wear a mask, and that includes in the classroom. Uso obligatorio de tapabocas para todos, para los que vengan a la escuela, estudiantes, personal, visitantes, a los que vengan al salón. Todos deben de usar su tapabocas. We're reducing the number of students on campus daily, so it'll be about 1/3 of all the students are on campus daily. El número reducido de estudiantes en el plantel va a ser reducido diariamente como por 1/3. In order to come onto campus, everybody needs their temperature checked daily. Para venir al plantel, cualquier persona que venga, les vamos a tomar su temperatura diariamente. So if you drop off your child, but they have a temperature, we're gonna give them back and ask that you take them home. So, si ustedes vienen, traen a su hijo y tienen temperatura, se lo van a tener que llevar para atrás. We are minimizing the amount of visitors that are allowed on campus. So if you need to come talk to somebody on campus, it's going to need to be by appointment only. So vamos a ver también a los visitantes van a ser permitidos mínimo. Si tienen que venir al plantel, va a ser por citas solamente. Frequent hand washing and hand sanitizing. So we'll give the students plenty of time to make sure that their hands are clean. So les van a dar tiempo amplio a los estudiantes para que se laven sus manos frecuentemente. For lunches, we're going to be giving pre-packaged meals, and they're going to be eating in the classroom. So para la hora del almuerzo se les van a dar la comida preparada y van a comer adentro del salón. We'll have enhanced cleaning for all campuses. Procedimientos mejorados de limpieza para todos los planteles. And we're also going to have multiple entry and exit points during morning and afternoon to make sure that students don't congregate when they're getting dropped off or leaving. También van a ser múltiples puntos de entrada y salida para garantizar que los estudiantes no se congelen y no estén juntos mucho antes y después de la escuela. Okay. So the last part is we're going to have virtual images or a virtual tour of what the school and the classrooms look like once all the safety measures are put in place. Vamos a tener visitas virtuales como tours para que vean cómo va a ser cuando ya esté todo en su lugar. And then we'll be doing virtual orientations. So TK through first grade, the 27th of July, second and third, the 28th of July, and fourth and fifth, the 29th of July. Y las orientaciones van a ser virtuales, como dice aquí el TK, y primero va a ser el martes 27 de julio, segundo y tercer grado miércoles, cuarto y quinto va a ser el jueves 29 de julio, y los de secundaria va a ser el 30, y todo va a ser virtual. So make sure you put those in your calendar. So por favor pongan su calendario. And we have been using Parent Square and Class Dojo to do most of our communication. So if you have turned off your Class Dojo because it's summer, please make sure that you reactivate it
turn on your notifications because that's how we're communicating over summer. Como ya saben, la comunicación ha sido por Class Dojo y también por lo que se dice Parent Square, que es mensajes por texto o por vía electrónica. Si lo han cancelado algo, por favor, pónganlo para atrás para que les manden un aviso. And then if we need to have more meetings like this, we will schedule them if parents have more questions or concerns. So, también vamos a tener, si padres tienen más preguntas o preocupaciones, vamos a tener más ayuntamientos o juntas así de padres como estas, si es necesario. All right, so that's the whole big presentation. So now we have some time if you have questions or comments, ideas. You do not need to raise your hand. You can just go ahead and say them. And Ms. Contreras can help translate. So, ahorita ya pueden hablar y si tienen alguna pregunta, preocupación, sugerencia, ya es el momento, pueden hablar. Una persona a la vez.